Hoy en el mundo se habla de libre comercio o libre mercado. ¿Pero alguien sabe qué es el libre mercado? El mercado está en todas partes, en las tiendas donde se vende Coca-Cola, en los hilos que compramos para hacer nuestra ropa, en los radios, en los cigarros que nos fumamos, en la tortilla y verdura que comemos, en las empresas donde trabajamos y hasta en nuestros ríos y nuestras tierras donde habitamos. Desde hace ya muchos años, los gobiernos en todo el mundo promueven la idea de la libre competencia entre empresas, entre las personas, que el libre comercio ordene los precios de los productos que consumimos o vendemos. Dicen los empresarios y los gobiernos neoliberales que mayor libertad al mercado es igual a mayor desarrollo, que si el capital privado invierte en nuestros países, se supone, resolverá los problemas de desempleo, alimentación, salud, educación, desarrollo y hasta el cuidado del medio ambiente. Nuestros gobiernos en América Latina desde hace muchos años han firmado acuerdos, pactos o tratados de libre comercio con distintos países, tratados que han sido una amenaza para las clases trabajadoras y han provocado mayor concentración de la riqueza en unas cuantas empresas transnacionales y en los mismos países ricos como Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa. El libre comercio ha venido significando deterioro ambiental, apropiación de nuestros bienes, recursos naturales y hasta de la sabiduría y de los conocimientos tradicionales. Y por supuesto, desempleo, miseria, migración, etcétera, ¿no? Entonces, libre comercio, esto es lo que significa, sea en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, sea en los tratados entre país y país o en los tratados regionales, significa en realidad la apertura indiscriminada de nuestros países en desarrollo a la intervención de las grandes corporaciones del norte. Nosotros pensamos que todo lo que compramos, quien se queda con el dinero es la persona que nos lo vendió. Un refresco, un kilo de tortillas, una marca de chiles en lata. Pagamos al tendero y ya, pero no nos imaginamos que cuando compramos una Coca-Cola, por ejemplo, la mayor ganancia de ese refresco que compré se va a ir a una cuenta de una gran empresa en Estados Unidos. Quien me vendió la Coca-Cola en la tienda solo se queda con unos centavos, mientras que la gran empresa refresquera cada año tiene ganancias millonarias por producir y distribuir ese refresco en más de 100 países. Por ejemplo, en 1994, la empresa PepsiCo, creadora de la Pepsi-Cola, recibió $28.472.400 de ganancias. Nosotros partimos de la idea de que la economía capitalista no fortalece
nuestras formas de organizarnos como comunidades indígenas, como que está rompiendo esas estructuras que hay dentro de nuestra comunidad. Nosotros vemos que esta forma de mercados, de competencias que hay fuera de nuestras comunidades es un poco ventajosa, o sea, porque no estamos igual, no estamos en igual forma, y esto es nuestro reto. También pensamos que las políticas económicas de nuestro país, estemos pobres o no, las definen los mismos gobernantes sin intervención de ningún país. Pero tampoco es tan cierto, pues nuestros países en América Latina cada día dependen más de países ricos, que invaden con sus inversiones y sus productos nuestros mercados locales, logrando lo que algunos llaman un nuevo colonialismo, que empobrece a los productores y a los pueblos. Estamos viviendo una situación muy complicada, extrema pobreza. Los niveles de pobreza aumentan año con año y parece que los gobiernos no se dan cuenta de esto, ¿verdad? Están simplemente siguiendo las directrices que les dan los organismos financieros internacionales y la Organización Mundial de Comercio. En 1945 terminó una de las guerras más grandes del mundo, conocida como la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, los gobiernos de los países que ganaron la guerra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia, entre otros, impusieron un acuerdo internacional en distintos temas. Uno de los acuerdos impuestos es el que se refiere al mercado de mercancías, es decir, la compra y venta de productos entre países. Para eso se crean organizaciones como el GATT, por sus siglas en inglés, que es el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, es decir, los precios y el pago de impuestos de un producto que llega de un país a otro. Este sistema permitía poner límites al ingreso de productos o inversiones de un país a otro. Junto con el GATT se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1994, el GATT se transformó en la Organización Mundial del Comercio. Con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio forma una triada. El Banco Mundial proporciona fondos para la reconstrucción de los países. El Fondo Monetario Internacional hace préstamos para evitar crisis económicas. Y la Organización Mundial del Comercio reglamenta las relaciones comerciales entre países. Lo que ahora sabemos es que estas tres instituciones internacionales se han aliado para promover el libre mercado en el mundo. Promueven lo que llaman la reestructuración de las economías y la libre competencia. Son parte de la ingeniería de dominación que pretende construir una constitución mundial por encima de las constituciones nacionales, donde las potencias económicas y el mercado impongan las reglas a todos los pueblos. La Organización Mundial de Comercio es una nueva institución en la que participan la mayoría de los países del mundo, pero que en realidad, como muchas otras instituciones internacionales, está dominada por unas cuantas potencias económicas.
Estados Unidos, algunos países europeos, Japón, sobre todo Estados Unidos. De hecho, la Organización Mundial de Comercio es uno de los principales instrumentos de la llamada globalización. Y como tal, en realidad, como muchos otros escenarios de la globalización, es en realidad una arena de lucha. Se enfrentan en la Organización Mundial de Comercio en una guerra, en una nueva guerra mundial, una guerra por los mercados, una guerra por las inversiones, etc. Una guerra por ver quién impone sus reglas en la llamada globalización. La Organización Mundial del Comercio, también conocida como OMC por sus siglas, en este momento es sin lugar a dudas la organización internacional de mayor peso en el mundo. En la OMC se definen los acuerdos comerciales a nivel mundial. Gobiernos y empresarios se ponen de acuerdo para imponerlo en los países. Todo se negocia a puertas cerradas, en reuniones, por ejemplo, de 20 o 15, 20 países, que los elige Estados Unidos y Europa, y los invitan a ir, les llaman que vamos a tener una conversación informal sobre tal tema. Dicen que van a avanzar un poco las negociaciones. O sea, ahí es prácticamente donde vienen Estados Unidos y Europa y dicen, bueno, nosotros queremos tal cosa, ¿ustedes cuánto ponen? Y a los otros los llevan un poco como para que tenerlos ahí y tenerlos controlados y saber qué van a decir o qué no van a decir. Es en los pasillos, en los campos de golf o en cenas elegantes donde los empresarios llevan a cabo sus reuniones informales para lograr los acuerdos y contratos. Esto ocurre antes de la reunión o durante la reunión general de la OMC, que se realiza cada 2 años. La OMC es crear lo que algunos con mucha razón llaman una nueva constitución mundial, porque los acuerdos de la OMC, por la manera en que están escritas, se ponen por encima de las constituciones nacionales de los países. De hecho, un país cuando firma con la OMC tiene que someterse a tribunas secretas de la OMC que pueden dictaminar que X ley en el país viola los términos de la OMC y tiene que ser reformada. Quienes no adoptan las medidas acordadas por la OMC son sujetos a represalias. Los países ricos, encabezados por sus empresarios, presionan a los países pobres, ya sea con amenazar el retiro de inversión, cerrar fábricas, cerrar créditos al país, manipular las bolsas de valores locales, hasta apoyar grupos políticos dentro de los países que favorezcan sus intereses. Pero si se imponen todas las medidas que recomiendan la OMC, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, también pueden correr el riesgo de una crisis económica y de alimentos, como le pasa a Argentina, quien vive la mayor crisis económica de su historia. Hoy el pueblo argentino muere de hambre, migra porque no hay empleo en ninguna ciudad. Los bancos están quebrados, los ahorros de los trabajadores se perdieron y los grandes empresarios han logrado tener